Hola, mi nombre es Alejandro Larcón y estás en Axioma Económico. En esta ocasión estamos en el último programa de la primera temporada de Axioma Económico, en donde hemos dedicado todos los capítulos o todos los episodios a analizar la política monetaria que implementa el Banco de México y las diferentes problemáticas que enfrenta el Banco de México cuando quiere implementar estas políticas monetarias. Hemos atravesado por distintos temas como la competencia económica y la relación que tiene la competencia económica con la política monetaria, la brecha de producto, es decir, aquella variable que no podemos ver, pero que solamente estimamos y que con ella tomamos decisiones importantes en términos de si se debe de aumentar la tasa o bajar la tasa. Eh, Analizamos también la comunicación del Banco de México y lo importante que es que el Banco de México tenga su función de reacción y que muestre esa función de reacción al público en general para dar certeza sobre lo que va a suceder en un futuro. Analizamos la inflación de servicios y la inflación de mercancías, que al parecer pues llevan diferentes velocidades entre ellas y que estas distintas velocidades afectan a la forma en cómo se aplica la política monetaria. Y analizamos también la relación que tienen, por ejemplo, el salario mínimo con esta inflación de servicios y cómo se va modificando pues las expectativas de inflación. Para este último episodio que tiene que ver con la política monetaria, he retomado dos cuestiones en particular. Una es qué relación tiene la decisión que toma la Junta de Gobierno del Banco de México en su política monetaria con la decisión que toma la Junta de Gobierno de la Reserva Federal de Estados Unidos cuando ellos toman su decisión de política monetaria, porque en algunas ocasiones se ha señalado que la política monetaria de México pues es como una especie de reflejo de lo que hace la Reserva Federal y ahorita vamos a analizar en qué consiste esa toma de decisión. Y lo otro es la brecha de credibilidad que se ha formado el Banco de México con sus diferentes pronósticos o expectativas de inflación que se van ajustando informe tras informe tras informe, ¿no? Entonces, pues prepárate. Este es el último capítulo de la primera temporada de Axioma Económico y pues hablaremos con esta relación que hay, ¿no? ¿Cuál es el dilema que enfrenta el Banco de México de estar entre Washington y la realidad y el dilema final del Banco de México? El axioma que vamos a presentar el día de hoy es que la tasa de interés, si bien es el precio del dinero a través del tiempo, la credibilidad es el precio de la estabilidad y cuando una institución como el Banco de México pierde alguna de las dos, ya sea la credibilidad o pierde la ruta de la tasa de interés, pues entonces cualquiera de las otras dos deja de funcionar porque ambas están muy conectadas. Entonces, comenzamos. ¿Cuál es la relación con la Reserva Federal que tiene el Banco de México? ¿Es esta una independencia real o es solamente aparente? Durante mucho tiempo, pues se ha argumentado que el mercado interpreta que la política monetaria de Banxico en realidad es un reflejo de la Reserva Federal. Si la Reserva Federal sube sus tasas, pues México subía sus tasas. Si la Reserva Federal comenzaba una pausa en sus tasas de interés, entonces también el Banco de México comenzaba unas pausas. Eh, Cuando leemos las minutas y las discusiones que se dan al interior de la Junta de Gobierno del Banco de México, vemos que esta lectura, si bien tiene algo de acertado, en realidad es una lectura incompleta, pero no del todo incorrecta. Voy a explicar un poquito más, ¿no? Hay un argumento que es central en esta relación entre la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central de México, y es que hay un diferencial de tasas, ¿no? Entonces, si este diferencial de tasas se eleva mucho, entonces nosotros creeríamos que pues van a haber por ejemplo, si la tasa de interés del Banco de México es más alta que la de la Reserva Federal, y si esta brecha se amplía mucho, entonces nosotros creeríamos que México se vuelve un país más atractivo para recibir inversiones
que vendrán capitales extranjeros y se instalarán en México, etcétera. Pero también tenemos la otra cara de la moneda. Si esta brecha se va ampliando, entonces también va a suceder que en México se puede perder potencial de inversión, porque las tasas son elevadas, porque no conviene invertir en México, y particularmente esta situación de una diferencial de tasas muy grande se ha documentado en esas discusiones que se dan en la Junta de Gobierno, ¿no? La economía mexicana, por ejemplo, en lo que va del 2025 y 2026, pues ha mostrado cierta atonía, es decir, un crecimiento económico moderado. Entonces, elevar las tasas de interés solamente por no disminuir ese diferencial frente a la Reserva Federal, pues tiene un costo muy directo, ¿no? Es que el crédito va a ser más caro, la inversión será más débil y también habrá un consumo pues más deprimido, es decir, estaremos menos dispuestos a utilizar nuestras tarjetas para hacer un mayor consumo de bienes y servicios. ¿Qué sucede por el otro lado? Porque también está la otra cara de la moneda. Si la brecha entre tasas de interés de Estados Unidos y de México se hace más estrecha, entonces los capitales creeríamos nosotros que saldrían del país, porque si bien es cierto que si la tasa de Estados Unidos y la de México se mantiene a unos niveles muy cercanos, eh, pues por los términos de las primas por riesgo, pues los capitales o los inversionistas preferirían instalarse en Estados Unidos que instalarse en México. Y entonces un diferencial muy estrecho ahuyentaría capitales y el peso pues se depreciaría y esa depreciación pues importaría más inflación del extranjero. En una economía pues, pequeña o abierta, esto pues puede ser un riesgo real y es un riesgo que se ha documentado. Entonces, están estas discusiones que se dan en la Junta de Gobierno del Banco de México y por eso digo que el que la política monetaria de México pueda ser un reflejo de la política monetaria de Estados Unidos, si bien es una lectura incompleta, no es del todo incorrecta. Y no lo es, pues por estas razones que estoy explicando en este momento. Entonces, no se sigue en México una política monetaria que siga a las decisiones de la Reserva Federal de manera mecánica, es decir, no en cuanto la Reserva Federal sube sus tasas, el Banco de México sube sus tasas. Tampoco se puede ignorar las decisiones que tome la Reserva Federal. Es decir, el margen de maniobra, si bien existe, puede ser algo estrecho. Y esta estrechez o esta relación que hay entre la Reserva Federal y el Banco de México, pues puede determinar la forma en cómo se toman las decisiones. De esta manera, pues pasamos al tema de la credibilidad. Y es que cuando un banco central promete que la inflación va a llegar al 3% en 2024 y luego promete que en 2025 la inflación va a llegar al 3% y luego en 2026 promete que la inflación va a llegar al 3% y en el caso que estamos viendo hoy en México, ahora están prometiéndonos que la inflación va a llegar al 3% en el segundo trimestre del 2027, el problema deja de ser un problema técnico, es decir, no puede ser un problema solamente de las estimaciones que se hacen de la inflación, sino que ya se vuelve en sí un problema de credibilidad institucional. Y este es un problema porque hay una subestimación sistemática de la inflación. Y esta subestimación de alguna manera modifica las expectativas que tienen las personas sobre si funcionará o no funcionará la política monetaria. Si nos fijamos en las minutas, pues se documenta con mucha precisión este debate y algunos miembros de la Junta del Banco de México incluso han señalado que los pronósticos de inflación han mostrado esta subestimación sistemática. Es decir, que el Banco de México consistentemente
ha proyectado una convergencia más rápida que la que finalmente se materializa. Y la convergencia siempre va a tasas del 3%. ¿Qué más se documenta si vemos estas discusiones? En la última minuta que se publicó, que es la número 124, que se publicó el 21 de mayo del 2026, este problema se ilustra con mucha claridad. La inflación se ubicó en 4.45% en abril y la inflación subyacente, es algo que se discute allí, lleva 11 meses por encima del 4.2%. Es decir, la inflación subyacente consistentemente está por encima de la meta a la que el Banco de México aspira a llegar. ¿Es un problema de estimación de la inflación o es un problema ya de credibilidad sobre esas proyecciones de inflación? Entonces, no lo sabemos, pero sí sabemos que hay un problema que se da con ese tipo de credibilidad, ¿no? Y se hace una advertencia, incluso en esa minuta, se hace una advertencia explícita que hace uno de los miembros de que incluso eso depende de una desaceleración inflacionaria que se va a dar de manera pronunciada o de golpe. Entonces, también lo que observamos es que en esas discusiones, pues al parecer hay dos tipos o hay más bien una distribución de inflación que tiene dos modas distintas o dos picos distintos, ¿no? Hay algunas personas que creen que la inflación debe converger al 3.5% y hay otros que dicen que debe de converger al 4%. Las expectativas de inflación de largo plazo pues permanecen entonces por encima del promedio histórico y con esta distribución bimodal desde el 2022. Y pues no es un dato menor, ¿no? Es la señal de que una parte del mercado pues ya no está convencida de la convergencia que va a ocurrir en esos horizontes que proyecta el Banco de México. Si retomamos de nuevo esta última minuta del 21 de mayo del 2026, bueno, que se publicó el 21 de mayo del 2026, que fue la minuta 124, pues se dice que se concluyen los ciclos de recortes de las tasas de interés y que se bajan 25 puntos base y esto se queda en 6.5%. Y algunos miembros como Jonathan Heath y Borja votaron en contra y argumentaron que la postura neutral ya se había alcanzado, combinando una inflación subyacente que es persistentemente superior a la meta y un entorno geopolítico incierto. Pero además, este argumento iba más allá. Incluso Jonathan Heath fue muy directo diciendo que el diferencial de tasas frente a Estados Unidos ya estaba en sus mínimos históricos y que la tasa real ex ante pues había permanecido en un rango neutral por más de 6 meses y que entonces ya no había mucho margen para estos recortes adicionales. Y el mismo dilema que se ha recorrido en toda la temporada, se vuelve a repetir específicamente en esta minuta 124, en donde se habla de que existe una holgura, pero que la holgura es insuficiente para controlar la inflación, que la comunicación avanza, pero sigue con este tipo de sorpresas, que los pronósticos se revisan, pero que las metas se van alejando y que la relación con la Reserva Federal impone límites reales sobre la tasa de interés objetivo que deba de aplicar el Banco de México. En esta última temporada, pues tenemos algunas preguntas que todavía quedan pendientes, pero que pues las irán contestando ustedes mismos o nos esperaremos a una próxima temporada. Pero en particular hay tres preguntas que, en mi opinión, quedan como abiertas o interesantes. La primera ¿es la holgura económica suficientemente real como para frenar la inflación de servicios o el potencial cayó y entonces los modelos económicos la sobreestiman? Y este debate es central en la forma en cómo nosotros quisiéramos establecer la política monetaria.
Una segunda pregunta que queda en el aire es si el ciclo de recortes realmente cerró en 6.5%, como se dice en la minuta 124, o si las condiciones internas van a cambiar y van a presionar a la Junta para retomar nuevos ajustes antes de que la inflación converja a la meta. Y esta no es una pregunta menor, porque tiene que ver mucho con la comunicación y la credibilidad del Banco de México. Y la tercera pregunta, que también es, en mi opinión, interesante, es cuándo, cuándo se va a anclar las expectativas que nosotros nos vamos formando. Es decir, ahorita estamos viendo una distribución bimodal de la inflación. Unos creemos que al 3.5, otros creemos que al 4%, pero esta distribución bimodal, mientras siga persistiendo, pues hace que la política monetaria opere en un entorno más difícil y que surjan pues nuevos problemas inflacionarios que tengan que ver con esta credibilidad. Por lo tanto, en el axioma económico de hoy de cierre, lo que tenemos es que un banco central puede hacer muchas cosas. Puede establecer la tasa de interés objetivo, puede gestionar el diferencial de tasas de interés con la Reserva Federal, puede comunicar su función de reacción, pero lo que no puede controlar de manera directa es su credibilidad. Es decir, esta se construye con decisiones que sean consistentes en el tiempo y se erosiona cada vez que la realidad supera a estos pronósticos. Por lo tanto, este problema de credibilidad pues parece ser un problema persistente, no solo para el Banco de México, sino para todos los bancos centrales que existen. En este sentido, hasta aquí llegamos con el fin de la primera temporada. Les agradezco por habernos acompañado y espérenos para seguir compartiendo en las siguientes temporadas algunos temas nuevos que no necesariamente van a tratar sobre la política monetaria, sino sobre otros temas de economía. Mi nombre es Alejandro Larcón, te agradezco por estar aquí en Axioma Económico y los esperamos en las próximas ediciones. Muchas gracias.